pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables por medio de tu palabra y tú nos muestres ese glorioso intercambio. Padre, que no tan solo ya que lo cantamos, que no tan solo lo cantemos, Señor, sino que tu palabra nos los muestre, Señor, para que nosotros podamos contemplar esa gloria. Señor, ayúdanos, no tan solo a nosotros, sino a aquellos que estarán cuidando a los niños. Padre, que también puedan mostrar tu amor y el Evangelio, para que cuando llegue el momento que tú has determinado, también los niños sean salvos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y los niños pasar a la parte de atrás. Si usted puede acompañarme y buscar la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 39, bueno, realmente el versículo 47. Y a lo que usted lo busca un poco de contexto, ya sabemos que Cristo tuvo esa última cena, donde Cristo estableció lo que es la cena del Señor, esa última Pascua. Sabemos que el ambiente estaba hasta cierto punto tenso. Cristo le había dicho, estoy loco por comer, quiero comer con ustedes esta Pascua. Cristo está diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto cuando está repartiendo esa cena. Los discípulos, como cabeciduros como somos muchos de nosotros, mientras Cristo estaba hablando del sacrificio de Él, ellos estaban cuestionándose y comenzaron a discutir quién iba a ser el primero, quién es el mejor. Cristo hablando de su muerte. Y los discípulos lo que tenían en la mente es quién iba a ser el mejor de ellos y el primero. Cristo le habla que el primero es el que sirve a los demás, que esa es la verdadera grandeza. Cristo termina la cena y va al Getsemaní. Y allí en el Getsemaní, que lo vimos la semana pasada, allí en el Getsemaní Cristo derrama su corazón. Allí en el Getsemaní Cristo siente la presión que solamente Él puede sentir, y es que todos los pecados de cada uno de sus hijos iban a estar sobre Él. Es el momento donde Él comienza a realizar el precio por nuestro pecado. Nosotros nunca sabremos cuánto costó nuestra salvación. Nosotros podremos ver películas. Podremos ver películas cristianas, podremos ver películas de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, podremos aún leer las Escrituras y ver todo ese proceso, pero nunca sabremos con certeza cuánto costó nuestra salvación, el gran precio que el Señor pagó. Así que Cristo está en el Getsemaní. Cristo está pidiendo al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa esta agonía que estoy sintiendo. Dios cierra el cielo, no le contesta, le envía un ángel para fortalecerlo. Cuando Cristo se levanta, ya con la victoria asegurada, va a sus discípulos y le dice, oren para que no entres en tentación. Oren para que no entren en tentación. Otro de los evangelios dice que Cristo le dijo, vamos, que el que me va a vender se acerca. Así que ese es el preámbulo de lo que vamos a estar tocando hoy. Así que después de Cristo levantarse de orar y decirle a los discípulos, vamos, que el que me va a entregar se acerca. Entonces viene el versículo 47 y la palabra del Señor dice así. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo, Judas,
¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Respondiendo Jesús dijo: deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Entonces Jesús dijo a los discípulos, a los principales sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echaste mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no le conozco. Un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le preguntaban diciendo: adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender este pasaje. Padre, muéstranos la grandeza de Cristo y de este sacrificio. Si tu Espíritu Santo no nos ayuda, no podremos comprender nunca tu palabra. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Si nosotros vemos, mis hermanos, aquí están en el patio del sumo sacerdote. Ya Cristo es arrestado. Ya las horas están contando. Y aquí vemos cómo hay traición, cómo hay negación, cómo hay burla. Cristo le había dicho a sus discípulos: y me van a entregar en las manos de los fariseos y me van a matar. Y después Cristo dijo: pero alguien me va a traicionar. Después Cristo dijo: uno de ustedes, Pedro, me vas a negar. Así que llegamos al momento donde las profecías de Cristo se están cumpliendo. Donde esas profecías que Él dijo se están cumpliendo. Así que lo primero que quizás este texto, para poderlo entender, nos muestra es la traición de un amigo. La traición de un amigo. Versículo 47 y 48. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
Mis hermanos, si nosotros vemos este texto dice en el versículo 47, si puedes ponerlo, el versículo 47, después iremos a las enseñanzas, pero primero para entender el texto, si vemos el versículo 47, dice, mientras todavía estaba él hablando, aquí llegó la multitud, uno que se llamaba Judas, y nos da un detalle. Dice que Judas era uno de los ¿qué? De los 12. ¿Por qué usted cree que dice Judas era uno de los 12? ¿Por qué dar ese detalle de que Judas era uno de los 12? Porque lo que Lucas está diciendo, quien lo está traicionando, estuvo 3 años con él. Comió con él, vivió con él, caminó con él, vio los milagros. En otras palabras, lo que Lucas está diciendo, estamos experimentando la traición de un amigo. ¿Y por qué yo digo la traición de un amigo? Y lo veremos más adelante el texto, porque en el libro de Mateo, cuando dice que cuando Judas venía a besar a Cristo, Cristo le dijo amigo. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cristo no es mentiroso. Cristo es la verdad. Y él, cuando vio a Judas caminando hacia él, sabiendo que lo iba a traicionar, Cristo le dijo, amigo, amigo. Así que lo que estamos experimentando es la traición de un amigo, y es importante porque dice, pero Jesús le dijo, versículo 48 dice, pero Jesús le dijo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso estás entregando a Dios? Y eso es importante, con un beso. Para nosotros es normal saludar con beso a las mujeres, el hombre a las mujeres o entre las mujeres. Para nosotros eso es normal. Pero nosotros que venimos de Europa, de estar mostrando el evangelio a los musulmanes, para los musulmanes, por ejemplo, el beso no es poca cosa. Para nosotros, a veces hasta alguien que no vemos hace tiempo, se saluda con un beso. Para los musulmanes, cuando los musulmanes le dan un beso a otro, le están diciendo, confío en ti. Confío en ti. Una de las maravillas que pasó, y eventualmente vamos a tener una noche, la convención, vamos a unir varias iglesias porque lo vamos a estar haciendo en varios lugares. Una de las cosas que ocurrió fue, por más extraño que suene, Dylan tiene una confianza ahora profunda con uno de los musulmanes que se saludan, no los relajen por eso, con 2 besos. No son 2 besos en sí mismos, él me dijo, aclara eso, no son 2 besos en sí mismos. Son como 2 toques de hombro. Son como 2 toques de hombro. Y eso fue una victoria. Porque cuando un musulmán te saluda de esa manera, está diciendo, confío en ti. Yo tanto que relajo a la hermana Jimari, tengo que pedirle perdón por relajarla por las novelas turcas y de Fatmagul. Pero déjeme decirle una cosa, Jimari fue una bendición, increíblemente, que usted no lo crea. Jimari fue una bendición. En una, estamos saliendo para ir a un lugar, parecía que íbamos a repartir literatura secreta, o sea, literalmente a repartir literatura secreta, a repartir Biblias árabes, información árabe. Tengo que hablar de manera general porque estamos en Facebook Live. Entonces íbamos, y cuando vamos con todo escondido, porque íbamos a un mercado, era como una calle gigantesca y donde teníamos que hacer cosas y teníamos que ir solos porque no podían identificarlos a nosotros con ellos. De momento estamos saliendo y yo voy así al lado de Jimari, y cuando de momento yo veo unas mujeres musulmanas, ¡hey Jimari, ¿cómo tú estás?
y 2 besos y todas estas cosas. Y yo dije, espérate, Gigi Marí parece que estuviera en Yauco saludando a la gente. Con 2 besos a todo el mundo, como si ella fuera de allí. Y cuando hay un saludo de 2 besos para el musulmán está diciendo, yo confío en ti. Y lograr eso en un viaje es un milagro. Porque para que un musulmán o musulmana confíe, toma tiempo. Dice las estadísticas que los musulmanes para convertirse tardan cerca de 7 años. Poder adquirir la confianza en alguien para poder creer lo que esa persona le dice. Y para nosotros un beso es normal. Pero tanto como para los musulmanes un beso es señal de confianza. Cuando Judas vende a Cristo con un beso en aquel tiempo, también lo que Judas está diciendo, él y yo somos amigos. El beso es importante. Así que cuando Judas lo está vendiendo con un beso, lo que está diciéndonos a nosotros es que quien traicionó a Cristo fue un amigo. Mis hermanos, Cristo no era un robot, ni es un robot tampoco, donde Él no tiene sentimientos. Cristo tiene sentimientos. ¿Qué pasó cuando Cristo vio la multitud en Jerusalén perdida? No dice que Cristo lloró, dice que Cristo se compungió sus entrañas y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tanto que he querido reunirte como una gallina a sus pollitos, pero has matado a todos los mensajeros. Dice que se dolió en su corazón. Nuestro Dios es tan y tan y tan misericordioso que cuando Él ve a las hermanas de... ¿Cómo se llama este que Jesucito? Se me olvidó el nombre. ¿De quién? No escucho nada. ¿De quién? De Lázaro, perdónenme, de Lázaro. Cuando Él ve a las hermanas de Lázaro llorando, Él las ve llorando y Cristo sabía como Dios que va a resucitar a Lázaro. Yo en mi carnalidad, yo le hubiese dicho a ella, oye, tranquila, no llores, yo tengo esto resuelto. Lázaro, sal. Ese fuera yo, pero gracias a Dios que Cristo no es como yo. Cristo las miró a ellas y dice, y Él lloró. Lloró. Las vio a ellas, pero mis hermanos, es que no es lo mismo. Por eso es que Cristo es el único que se puede identificar contigo. Porque cuando una persona está llorando porque su papá o su mamá muere, o porque un hijo muere, un familiar muere cercano, nosotros vemos lo que tenemos delante de nosotros. Dice primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que Jesús o que Dios no mira lo que mira el hombre, que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Significa que cuando Dios en Cristo vio a las hermanas de Lázaro llorando, Cristo no estaba viendo su cara ni su pelo. Cristo estaba viendo el corazón de ellas. Y al ver el corazón sufriendo de ellas, Él llora. Eso no es una bendición para nosotros. Es una bendición porque por más que nosotros le expliquemos a alguien cómo nos sentimos, para poder realmente saber cómo nos sentimos, tiene que estar dentro de nosotros, ¿cierto? Y hay veces que por más que le digamos a alguien, no va a poder comprendernos, pero Cristo sí. Así que Cristo en su humanidad siente y padece, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, le dolió cuando perdió a alguien. Así que en su humanidad, Cristo está viendo a un amigo dándole un beso y entregándolo. ¿Cómo usted cree que Él se sintió? Él sabía que iba a pasar, pero hubo un dolor profundo en su corazón. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 49 y 50, dice, y cuando los que lo rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada?
Recuerden que lo que predicó Rosalía hace unas semanas atrás, Cristo le está diciendo, yo le dije al principio que se fueran sin nada, ahora llévense lo que necesiten, llévense la espada, llévense esto otro. Y ellos pensaron que literalmente tenían que llevarse la espada. Y cuando ellos dijeron, nos llevamos la espada, Cristo dijo, a la verdad que usted no entiende lo que yo estoy diciendo, basta ya. Y ellos tenían la espada ready. Y cuando vieron que venían un grupo de personas, ¿qué pasó? Uno le cortó la oreja. Dice el versículo 50, y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Versículo 51, y respondió Jesús y dijo, deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. ¿Saben que ese es el último milagro de Cristo? El último milagro donde Él sana a alguien es la oreja de aquel que lo va a arrestar. Eso no es impresionante. ¿No es impresionante la misericordia de nuestro Dios? Sí, es lo mismo que hizo Pablo con el carcelero de Filipo. Cuando empezó a temblar y el carcelero de Filipo se iba a quitar la vida porque pensó que todo el mundo se había marchado. Y cuando él se va a quitar la vida, Pablo le dice, no te la quites, estamos aquí. Si fuera uno de nosotros, dijera, callao, quítatela. Sí, porque si te la quita, yo me escapo, porque el que me está velando se murió. Pero Dios no lo hizo, ni Pablo tampoco. Pablo dijo, no te quites la vida. ¿Tú ves cómo eso es un acto de misericordia con el que te está maltratando? Y Cristo, el que fue a arrestarlo, Cristo hace un milagro con él y ese es el último milagro y le sana la oreja. Entonces, versículo 52 dice, entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, habéis salido con espada y garrote como contra un ladrón cuando estaba con vosotros cada día en el templo. No me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Él está diciendo, porque ustedes no me arrestaron cuando estaba frente a todo el mundo. No lo hicieron cuando estaba con todo el mundo. Entonces Cristo lo arrestan y pasamos a ver la negación del líder de los apóstoles. Impresionante. ¿Vieron la trama que Lucas nos está presentando? Lucas está diciendo, primero un amigo lo traiciona, y ahora les voy a enseñar y les voy a presentar cómo el líder de los apóstoles niega a Cristo. Así que dice, y habiendo arrestado se lo llevaron, versículo 54, y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Pedro comenzó valiente la cosa. Pedro dijo que él nunca iba a negar a Jesús. Miren lo que dice Pedro. Pedro, el orgullo de Pedro era impresionante. Pedro dijo, aunque toda esta gente te niegue, yo no te voy a negar. ¿Qué está diciendo Pedro? Yo soy mejor que todos estos discípulos. ¿Y sabes qué? Yo creo que realmente Pedro pensaba que él no lo iba a negar. ¿Por qué yo creo eso? Porque cuando arrestaron a Jesús, Pedro fue y le seguía de lejos. Mientras todos los demás se fueron, el Evangelio de Juan dice que Pedro estaba con Juan y le seguían de lejos. ¿Pero qué pasó? Cuando entra al patio, dice, después de encender una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Pedro dijo, bueno, pues me voy a sentar para calentarme. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él directamente, ¿qué usted cree que pasó ahí? Dijo, espérate. Usted sabe cuando alguien está mirando a uno así fijo, uno no se pone como nervioso y dice, pero ¿qué pasó? Porque esta persona me mira así. Pero ella se quedó ahí mirando fijamente. Y me imagino que después de un rato dijo, ¿también este estaba con él? ¿Usted sabe lo que es eso? Ahí que se sabe si el gas pela o no. Están frente a todos los que arrestaron a Jesús. Una mujer se te queda mirando. ¿Tú estabas con él? Imagínense ese evento. Y Pedro dice, pero él lo negó diciendo, mujer,
yo no le conozco. Pedro dice, yo no sé quién es ese, yo no sé. Pero acuérdense, hasta cierto punto había valentía en Pedro porque Pedro estaba allí, los demás no estaban. A veces siempre estamos hablando mal de Pedro, pero Pedro estaba allí, los demás no estaban. Y después viene la segunda negación, y un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Pedro dijo, hombre, no es cierto. ¿Y sabe qué dice Mateo 26? Que Pedro lo negó con juramentos. En otras palabras, yo te juro. ¿Sabes? Como decían los muchachos, yo te juro. Te juro por mi mamá. Eso en Puerto Rico, te juro. No, yo te juro que no lo conozco. Yo te juro que no lo conozco. Y Pedro se fue más lejos y dice, espérate, ya aquí me están descubriendo. Y se fue más lejos. Pero aunque se fuera lejos, viene la tercera vez, pasada como una hora, versículo 59, otro insistía diciendo, ciertamente, este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. ¿Sabes qué dice Mateo 26? Que cuando le dijeron esa tercera vez a Pedro, tú estabas con él, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Porque el pecado, cuando no se detiene, el pecado sigue creciendo. Él empezó diciendo, no, yo no lo conozco. Después dijo, yo te juro que no lo conozco. Y la tercera vez comenzó a maldecir. Comenzó a hablar malo. Y después dijo, yo no lo conozco. Pero Dios había dicho que iba a cantar un gallo. Y de casualidad cantó el gallo. ¿Qué tú crees? Casualidad. Casualidad, ¿no? Cantó el gallo. ¿Y qué dice el versículo 61? El Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor como le había dicho. Antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro no soportó haber negado a Cristo. Y después dice el versículo 63, 65, que fue lo que pasó en el patio, dice, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le preguntaban diciendo, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él blasfemando. Mis hermanos, este pasaje, Dios tiene que revelarnos la grandeza de ese pasaje. Porque está diciendo que el Rey de Gloria, el Rey que hizo los cielos y la tierra, el que todo lo hizo con el poder de su palabra, el que destruyó a Sodoma y Gomorra, el que inundó el mundo por causa de su pecado, ese Rey en este momento está preso y la creación se está burlando de él y le está golpeando. Le están dando en la cara. Le vendaron los ojos y le dijeron, ya que tú te crees profeta y adivinador, y le daban en la cara y decía, dime quién te dio. Mis hermanos, ese es el Rey. Ese es el Rey. El Rey que se levantó y le dijo a la tormenta, calla, enmudece. El Rey que levantó a Lázaro, el Rey que caminó por encima de las aguas. Ese Rey está atado y está siendo castigado, está siendo burlado y no abrió su boca. Ahorita cantábamos glorioso intercambio. Aquí vemos ese glorioso intercambio. Aquí vemos a Cristo tomando nuestro lugar y recibiendo nuestros golpes.
Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje, mis hermanos? Varias cosas importantes que este pasaje nos enseña hoy. Número 1, la traición de Judas fue permitida para nuestra salvación. La traición de un amigo fue permitida para nuestra salvación. Miren lo que dice el versículo 53. Quizás se dieron cuenta ahorita. El versículo 53 dice: cuando estaba con vosotros, Cristo cuando vinieron a arrestarlo, dice: cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echaste mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. O sea que cuando Cristo le está diciendo a él, ¿por qué no me arrestaron en el templo? ¿Sabes qué Cristo le está diciendo? No me arrestaron en el templo porque no podían. Mis hermanos, recuerden que Juan nos dice que antes de que esta conversación se diera, ellos llegaron al Getsemaní y comenzaron a preguntar, ¿y Jesús? Y él dijo, yo soy. ¿Y qué pasó cuando Cristo dijo, yo soy? Se cayeron en tierra todo el mundo. Entonces, Señor, si yo hubiese estado allí, por lo menos de lejos, no como parte de los guardias, pero de lejos. ¿Usted sabe lo que es ese evento? Que Cristo dijera, yo soy. Y que solamente su palabra, saliendo de su boca, yo soy. Y solamente al Cristo decir, yo soy, todos los guardias cayeron de rodillas. Y todos los que estaban allí cayeron de rodillas. Ellos no tuvieron ni que pensarlo, ¿me tiro o no me tiro? Usted sabe que a veces estamos en la alabanza y uno dice, ¿levanto las manos o no levanto las manos? La gente me va a ver si levanto las manos. No me atrevo, así empecé yo empecé la mano así, para que la gente no me viera, después perdí la vergüenza, empecé a levantar las manos, hasta que Jafo dijo ahorita, oye, baja la voz que estás vejeando y no estás la alabanza estás vejeando. Uno empieza poco a poco en la alabanza. ¿A usted no le pasó así? Que uno empieza como que levanto las manos, no levanto las manos, y empieza poquito a poquito, así por lo menos comencé yo. Cuando Cristo dijo, yo soy, nadie tuvo que pensar nada. Tan pronto escucharon la palabra, Jehová, yo soy, se tiraron al piso. Se tiraron al piso. Es un adelanto de lo que va a pasar cuando Cristo venga. Cuando Cristo regrese, toda rodilla se doblará ante él. Así que lo que él está diciendo, miren, es que llegó el momento, ¿por qué no me arrestaron en el templo? No podían. Levántense. Arréstenme. Llegó el momento de que la oscuridad reine por un tiempo. Y Cristo se entrega. Impresionante. Pero ¿sabes qué significa eso? Ese es el cumplimiento de Génesis 3:15. Cuando Dios le dice a la serpiente, tú le herirás en el calcañar y él te aplastará la cabeza. Ahí comenzó la herida de Satanás. Ahí comenzó la herida. Ahí comenzó y Dios le dice a Satanás y a los guardias, dale, yo vine a morir por mi pueblo, arréstenme. Arréstenme. Yo le estoy dando autoridad sobre mí. Dele. Mis hermanos, es impresionante. Es impresionante porque Cristo podía matarlos a todos como hizo con Sodoma y Gomorra. Pero Cristo no lo hizo porque eso tenía propósito y tiene propósito aún hoy. Cristo tenía que padecer. Él lo dijo, para que ustedes sean salvos yo tengo que padecer. Yo tengo que ir a la cruz. Yo tengo que pagar sus pecados y yo tengo que resucitar el tercer día. Si a mí no me arrestan, no hay salvación. Si a mí no me crucifican, no hay salvación. Si no hay muerte, no hay resurrección. Si yo no muero por ustedes, entonces a ustedes les toca morir y están perdidos. Así que en ese momento, teniendo la cruz en su mente y ya habiendo pasado la agonía de la cruz, él dice, miren, aquí estoy, arréstenme.
Él sabía que de ahí en adelante venía todo lo que estaba profetizado. Así que, mis hermanos, el que está sentado ahí o el que está ahí orando y se levanta es el Dios soberano. Es aquel que se entregó. Así que la traición de Judas fue permitida para nuestra salvación. Cuando nosotros veamos Judas y veamos la traición, entendamos que fue por nuestra salvación. ¿Sabes qué otra cosa nos enseñan? Que se puede simpatizar con Jesús y no creer en Él. Se puede simpatizar con Jesús y no creer en Él. Mira el versículo 48. Pero Jesús le dio: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Mateo 26:50, que dije que lo iba a citar ahorita. Y Jesús dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Sabes qué significa eso, mis hermanos? Judas vio todos los milagros de Jesús. ¿Qué usted cree? ¿Los vio? ¿Los vio? ¿Vio el bautismo de Jesús? Lo vio, pero porque para ser apóstol tenía que haber visto el bautismo. O sea que Judas escuchó cuando Dios abrió los cielos y dijo: este es mi Hijo amado. Judas vio todos los milagros. Judas vio la alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000, cuando Cristo caminó por encima de las aguas. Judas vio todo. Y al final, ¿qué hizo? Lo vendió. ¿Por qué? Porque puedes simpatizar con Jesús y no creer en Él. Y hoy tenemos mucha gente simpatizante. Hoy tenemos gente en el mundo que ellos simpatizan con Jesús. ¿Qué significa simpatizan? Que no son hostiles, que hasta van a congregarse a una iglesia, que ven todo lo que pasa, pero su corazón no ha sido transformado por Dios, no creen. Y eso es importante porque hay una gran diferencia entre simpatizantes y creyentes. Los simpatizantes y los creyentes escuchan lo mismo, la misma predicación. Los simpatizantes y los creyentes escuchan la misma alabanza. La diferencia es que los simpatizantes siguen su vida normal, como si no pasara nada. Y los creyentes, realmente sus corazones son transformados por el Dios a quien adoran. Los dos cantan, uno sale igual de vacío y el otro sale rebosando de la presencia de Dios. Los dos hacen lo mismo. Judas nos muestra que hay gente que puede estar entre nosotros y no ser creyente. Número 3, ¿sabe qué también nos enseña este pasaje? Que el pecado no permite ver la gloria de Dios. El pecado no permite ver la gloria de Dios. Mire el versículo 51. ¿Qué dice el versículo 51? Y respondió Jesús, dijo: deteneos, basta de esto. ¿Y qué hizo Jesús? Y tocando la oreja del siervo, ¿qué? Lo sanó. ¿Qué se supone que haya pasado con esos guardias al ver a Cristo sanando la oreja de uno de ellos? ¿Qué se supone que pasara? ¿Qué usted cree? ¿Se supone que siguieran gestándolo para matarlo? No. Se supone que ellos dijeran: wow. Miren qué impresionante. Esos guardias, cuando escucharon la voz, yo soy, se tiraron al piso. Se tiraron al piso. Cuando Dios les da permiso, se levantan. Uno de ellos le cortan la oreja y Cristo se la sana. Ya vieron a Cristo y se postraron. Ahora vieron a Cristo sanando, se detuvieron. No. ¿Por qué? Porque el pecado no permite ver la gloria de Dios. Porque cuando las personas están ciegas, por más que se le muestre la gloria, no la pueden ver. La única manera en cómo nosotros vemos la gloria de Dios es porque Cristo ha cambiado nuestros corazones.
Usted no ha tratado de hablarle a alguien del Evangelio y ha tratado de contarle todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Y usted comienza, mira lo que Dios hizo aquí, mira esto, mira, y esté contándole todo, mira esto, y 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 la persona. Al final, ¿cree? Lamentablemente la mayoría no. Y usted le está hablando la gloria de Dios en su vida. Pero el pecado hace que no sea permitido para ellos ver la gloria de Dios. Por eso es que la Biblia dice, y Pablo dice, y el Dios de este mundo tiene el entendimiento entenebrecido para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la faz de Dios. Estas personas vieron todo. Por eso hay veces que nosotros decimos, es que si él viera un milagro se convierte. ¿Te has escuchado eso? Si él ve un milagro, Señor, muéstrale un milagro, un milagrito, Padre, muéstrale un milagrito. Si él se para de esa cama, si él hace eso, muéstrale un milagro. Señor, él lo que necesita es ver un milagro para que te crea. ¿Eso es verdad? No. Para que podamos creer necesitamos entender por medio del Espíritu Santo que Jesucristo es el Señor. Y que esa muerte que Él tuvo era mía por causa de mi pecado. Y esa muerte y verlo a Él colgado en la cruz por mis pecados nos lleva a ver su gloria y nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a creer en que Él es el único Salvador. Nadie se ha salvado por los milagros. El Señor no dijo, de ahora en adelante vayan y cuenten todos los milagros porque la gente se va a salvar. No, dice, vayan y cuenten que Jesucristo es el Señor. Eso trae salvación. Los milagros no son malos, y mucho más cuando uno los recibe. No son malos, pero los milagros no transforman a nadie. No oren al Señor, Señor, muéstrale un milagro para que te crea. No, muéstrale que Jesucristo es el Señor para que te crea. 4. El exceso de confianza espiritual es peligroso. El exceso de confianza espiritual es peligroso. ¿Qué dijo Pedro cuando el Señor le dijo, tú me vas a negar? ¿Qué dijo Pedro? No. Pedro se sentía fuerte, ¿qué usted cree? Se sentía fuerte. Claro que yo no te voy a negar. Aunque toda esta gente te niegue, yo no te voy a negar. ¿Y qué pasó cuando cantó el gallo? Ya lo había negado. Mis hermanos, ¿qué se supone que Pedro hubiese hecho cuando Cristo le dijo, tú me vas a negar? ¿Qué se supone que Pedro hubiese hecho? Rogarle a él, como predicó el pastor Rafael Fornés Sánchez. Rogarle. Pero Pedro le dijo a Cristo, yo no te voy a negar. En otras palabras, ¿qué Pedro le dijo a Cristo? Mentiroso. Impresionante, ¿verdad? Que el Señor tuvo que aguantar cosas en esta tierra. Él sabiendo todo, le dice a Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro dice, no, yo nunca te voy a negar. En otras palabras, Pedro le está diciendo a Cristo, tú no sabes, tú estás mintiendo, yo no te voy a negar. Y Cristo le dijo, bueno, cuando regreses, restablece a tus amigos, a tus hermanos. Y aquí vemos a Pedro negando a Cristo. Mis hermanos, miren, cuando nosotros viajamos de misiones, que quizás es cuando nos exponemos nuestras vidas mayormente, muchos de nosotros vamos temblando. Fue como yo le dije la otra vez, cuando estábamos en ese sitio, el viaje pasado, yo dije, diantra, ¿verdad que yo me traje a toda mi familia para acá? Estamos los 4 aquí metidos. Donde estaba la trata humana, donde mercadean mujeres, hombres, y yo dije, diantre, estamos los 4 aquí metidos. Pero me di cuenta cuando estaba allá. Yo dije, diantre, la verdad que se me fue la mano ahí. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. En un momento dado estábamos en un lugar, yo creo que lo conté la otra vez, y uno de los muchachos, de los jóvenes, se le dijo, lleva tenis porque hay que caminar mucho. Y ese día él quiso ir en zapatos para verse bonito y lindo. Lindo que se vio él en zapatos y nosotros en tenis caminando por ahí. No aguanto más los zapatos, no los aguanto más. Pues mira, ahí hay un parque, vamos a sentarnos ahí. Ay, Dios mío, qué clase de parque ese. Cuando le pasamos por el lado a la gente,
Yo dije, ay Señor Padre, si pasa algo aquí no nos encuentran. Yo dije, si pasa algo aquí no nos encuentran. Siéntate ahí entonces. Y yo mirando para los lados. Y decía, ay Señor Padre. Pero con un nerviosismo. Ayúdame Señor, porque es que, ayúdame. Porque todos los jóvenes me van a mirar a mí. ¿Qué pasa si yo entro en pánico? Se echaba todo. Señor, ayúdame. Mis hermanos, nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Siempre. Si usted nos dice, como he dicho en algunos momentos, en el momento de cuando venga la gran tribulación, nosotros vamos a negar la fe. Mis hermanos, yo espero que Dios ponga una fe en nosotros tan grande que nosotros no la neguemos. Pero nosotros por nosotros mismos no hay valor en nosotros. Necesitamos que Dios nos dé valor. Por eso la Biblia dice que el que esté firme, vele que no caiga. Nosotros no podemos ir por ahí diciendo, yo soy el más que oro, es que yo oro tanto, es que yo leo la Biblia tanto, es que yo eso. Miren, mis hermanos, tengamos que tener cuidado, porque cuando un árbol se cree que está alto y cae, le da más duro. Le da más duro. Cristo dijo, el mayor que sirva al menor. En otras palabras, y también Cristo dijo, cuando te inviten a una cena, siéntate atrás. Siéntate atrás, no te sientes al frente, que después vas a pasar vergüenza porque te van a mandar atrás. Siéntate atrás. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor? Sé humilde. Hay gente que a veces tiene que lidiar con la depresión. Y el que nunca ha lidiado con la depresión, a veces ve al otro con depresión y comienza, mira y que con depresión. Con depresión, mira. ¿Y cuándo esa persona aprende de la depresión? Cuando le da a él. Y cuando le da a él, entonces dice, ahora entiendo lo que es la depresión. Mis hermanos, el exceso de confianza espiritual es peligroso. No tengamos eso como creyentes. Vivamos confiando en Dios. 5. Jesús es un Dios compasivo. Miren qué impresionante. Entonces el Señor se volvió, versículo 61, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor como les había dicho. Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. ¿Cómo fue esa mirada? Yo sé cómo yo lo hubiese mirado. Y yo sé que quizá usted dice, oye, yo no está carnal hoy. Bueno, si usted lo hubiese mirado con otros ojos, yo le doy gloria a Dios por usted. Pero yo lo hubiese mirado diciéndole, ¿qué usted cree que yo le estoy diciendo? ¿Te lo dije? ¿Te lo dije? ¿Te hiciste el machito allí hace 3 horas? No, que yo no te voy a negar. Papi, sé humilde. Eso hubiese sido yo. Pero gracias a Dios que Cristo no es como nosotros, o como yo. Miren eso. Es que cuando Dios quiere trabajar con alguien, Dios orquesta todas las cosas, hasta un gallo. Cuando Dios quiere trabajar con alguien, Dios orquesta todas las cosas, hasta un gallo. Cuando Dios quiere trabajar contigo, Dios va a trabajar contigo, aunque tenga que usar un gallo. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque imagínense, tan pronto Pedro lo negó por 3ª vez, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Y no tan solo cantó el gallo, sino que Cristo sabía dónde él estaba. Cristo sabía dónde él estaba. Y Pedro sabía dónde estaba Cristo. Y tan pronto cantó el gallo, mira lo que me gusta el texto, dice, entonces el Señor que se volvió y miró a Pedro. Me gustan los detalles. Es como si Cristo hubiese estado de espalda, ahí, solo, siendo castigado. Y cuando cantó el gallo, dice que Cristo se volvió. Imagínense ese evento. Y Cristo ahí de espalda y se vuelve. Y mira a Pedro a los ojos. Y Pedro mira a Cristo a los ojos. Pero no con una mirada de juzgar, sino con una mirada compasiva, misericordiosa. Y esa mirada compasiva quebrantó el corazón de Pedro y lo llevó al arrepentimiento. Por eso, por último, que nos enseña este texto las características del arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Miren lo que pasó, versículo 61. Sabemos que Pedro pecó, negó a Cristo, y dice el texto
Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Para que haya conversión o arrepentimiento, tiene que haber pecado y tiene que haber un Dios compasivo que quiere perdonarte. Entiendan esto. Para que haya conversión o arrepentimiento, tiene que haber pecado. Pero no tan solo tiene que haber pecado, tiene que haber un Dios compasivo dispuesto a perdonarte. Y ese Dios compasivo, cuando escuchó el gallo, se volteó y miró a Pedro. Así que tú puedes ser pecador, y si Dios no quiere compadecerse de ti, si Dios no quiere tener misericordia de ti, no hay cambio, no hay arrepentimiento. Pero si eres pecador y Dios quiere tener misericordia de ti, va a pasar algo. ¿Sabes qué va a pasar? Dice, y recordó Pedro que la palabra del Señor. No puede haber arrepentimiento sin la palabra de Dios. No puede haber arrepentimiento. No puede. Hay gente de la religión musulmana que por alguna razón Dios se le está revelando en sueños, pero no se están convirtiendo por los sueños. Son dos cosas diferentes. Hay una persona cercana a nosotros que vive en las montañas de un lugar en África del Norte, en una región súper rural, con un dialecto que poca gente conoce. Y Dios le dijo en un sueño, busca a Jesús. Busca a Jesús. Él fue a varios lugares, no encontró respuesta. Otra vez el sueño, busca a Jesús. Terminó impresionantemente conociendo a uno de nuestros amigos. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas millones de personas viven allí? Un montón de millones de personas. Y ese amigo tenía otro amigo que habla el dialecto de él, le predicó el evangelio, el amigo que habla el dialecto de él no se convirtió, pero ese que vino de las montañas se convirtió. El que él está usando de traductor no se convierte el que él está predicando. Y el que le está predicando no habla tampoco casi español. ¿Cómo fue que se entendieron? Yo no sé. Solamente Dios sabe. Porque es necesaria la palabra. No es por sueño que la gente se convierte en la palabra. Un sueño puede motivarte a buscar a Cristo, pero solamente vas a recibir arrepentimiento. Solamente vas a recibir transformación por medio de la palabra. Pedro había pecado. Dios derramó la compasión sobre Pedro. Pedro recordó las palabras de Cristo. ¿Y qué dice el versículo 62? Y saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. ¿Ven el proceso? Pecado, compasión de Dios, palabra recordada en su mente que le había fallado a Cristo, fue y se arrepintió amargamente y su vida fue transformada. Judas también vendió a Cristo, Pedro lo traicionó, Judas también, pero Judas no se arrepintió, Judas fue y se ahorcó porque tuvo remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que tiene remordimiento y alguien que se arrepiente? El que tiene remordimiento entiende que está mal, pero sigue viviendo de la misma manera. El que tiene arrepentimiento entiende que está mal, se arrepiente y cambia. O Dios lo cambia. ¿Cómo sabemos si algo es arrepentimiento o es cargo de conciencia? El cambio. El que solamente tiene cargo de conciencia no cambia, queda igual. El que tiene un verdadero arrepentimiento es una transformación del corazón hacia afuera. Mis hermanos, esto Dios nos ha enseñado hoy. Nos ha enseñado que Él es soberano y vino a morir.
Nos ha enseñado que nosotros los creyentes no podemos estar orgullosos por ahí y con exceso de confianza de que nunca vamos a caer. Nos ha enseñado que Dios es un Dios compasivo. Y nos ha enseñado lo que es el arrepentimiento. Confiemos en Dios en cada etapa de nuestra vida. Porque si Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, dice la Biblia, ¿cómo no nos dará juntamente con eso todas las cosas? Y si no eres creyente, si no le has entregado tu vida a Cristo, entiende que el pecado te cualifica para la compasión. En otros lugares tienes que esconder que eres pecador, aquí no. Aquí los requisitos para la conversión, el primer requisito para la conversión es que hayas pecado. Que Dios tenga compasión de ti. Que la palabra te haya presentado lo pecador y lo pecador que eras, o que eres, lo pecador o lo pecadora que eres. Y que vayas en arrepentimiento y fe y seas transformado. Que te arrepientas y que llores amargamente por tu pecado y por haberle fallado a Dios. Si has entendido todo eso y Dios te ha quebrantado tu corazón y has comprendido que eres pecador o pecadora y hoy tú quieres rendirte a los pies de Cristo porque quieres arrepentirte de tus pecados, entonces arrepiéntete y pídele a Dios que tenga misericordia. Y qué bueno que hemos creído en un Dios compasivo. Oramos, mis hermanos. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias por la compasión que has tenido con nosotros. Y Padre, gracias porque fuiste a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros los creyentes, los que hemos entregado nuestra vida a ti, tú sigas fortaleciéndonos a través de tu palabra. Y que muchos de nosotros que hemos pecado podamos entender lo que hizo Pedro y las bondades que tú tuviste con él y el arrepentimiento. Señor, y la gente que está aquí que no te conoce, Señor, yo te pido en tu nombre que tú le muestres tu bondad, que tú le muestres tu compasión, que tu palabra los lleve al entendimiento de su pecado y tu palabra los lleve al arrepentimiento, porque solamente tú lo puedes hacer. Gracias, Padre, por tu palabra, que vivamos para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Luego de conocer a Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, nuestro vivir tiene que ser Él. Nuestro vivir es Cristo. De hecho, dice la palabra en el Señor en Gálatas 2, que con Cristo hemos sido crucificados. Y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Amén. ¿Qué tal si culminamos el culto de esta mañana cantando al Señor? Mi vivir es Cristo. Amén. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres siempre fiel, soberano y justo, como he de alabarte en bendición. Sé que tienes el control de
Damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos has dado el privilegio de poder entrar ante tu presencia por los méritos de tu Hijo Cristo, por su sacrificio en la cruz. Gracias por la salvación que solo a través de ese sacrificio podemos tener. Gracias por haberte revelado a nuestras vidas. Padre, y suplicamos, si hay personas aquí que aún no han tenido ese encuentro personal contigo, Señor, que tú te reveles a sus vidas, que tú los lleves al arrepentimiento, los traigas a ti con lazos de amor, Señor. Gracias por el tiempo, Señor. Gracias por permitirnos cantarte, alabarte y exaltarte. Ahora suplicamos, Señor, que nos lleves con bien a donde vayamos, pero igualmente inquietados con el Evangelio, con tu palabra, y de la misma forma poder nosotros compartir allá afuera las grandes cosas que tú has hecho y la gloria de tu Hijo Cristo. Es en Cristo Jesús que oramos y damos gracias. Amén y amén. Hermanos, recuerden, por favor, este miércoles no nos reunimos. Estamos nuevamente acá el viernes a las 10:30 de la mañana y regresamos entonces el domingo también temprano en la mañana, ¿ok? Dios me los bendiga mucho, disfruten el día, Dios los guarde.